sintió este destape y descubrió su identidad sorda. Se acepta como persona sorda. En ese momento, al meterse en esa comunidad del mundo sordo, la Confederación, empezó a participar en la comisión directiva, en la parte de actas, en la secretaría de escribir las actas. Empezó a tener cada vez más contextos, a adquirir la lengua de señas de una manera sumamente rápida y natural. Empezó a viajar a las provincias, a vincularse con diferentes mundos. Y ahí se sintió, agradeció a la Confederación en ese momento, pero necesitaba participar de otro lado y se metió en una fundación que pertenecía a asesoramiento de familia, a explicarle su experiencia de vida, todo lo que ella había pasado. Ella está siendo adulta. Claro, exactamente todo lo que los padres desconocían ante la mirada médica, ante la falta de información, ante el conocimiento justamente de los padres y el sometimiento de los padres, la mandaron a Mariana a una escuela oral para mejorar el futuro, para esperar, para que trabaje, para que consiga bien. Mariana fue creciendo y se dio cuenta, ya los padres eran mayores, y dijo, ahora sola, yo puedo. Es la elección que voy a hacer yo, es mi identidad sola. Punto final. Yo puedo. Hay barreras, por supuesto que hay, pero ella misma puede vencer esas barreras. Ese trabajo es la Fundación, que es una fundación que trabaja con familias de nenes sordos que pasaron por la situación de ella. Padres, entre el desconocimiento y entre el enfoque médico, recibieron una información cada vez más corta, una sola opción, oral, obviamente la opción era oral. No, ella lo que hacía era abrir el abanico, siendo adulta, entonces ahora trabaja con las familias que van a la fundación, que traen a sus hijos, y ella les pide, por favor traigan a sus hijos sordos, para que los hijos sordos no desconozcan esta situación. Les empieza a hablar, ella enseña, y los chicos 13, 12, 10 años, hasta 18 años van a la fundación. Y en cuanto ven la lengua señas, los padres quedan sorprendidos, y se quedan sorprendidos de ese gesto de que los ojos se les salen de la cavidad, directamente, de la sorpresa que presentan. Claro, ante el desconocimiento de los médicos nos informan una cosa diferente a lo que están viendo en Mariana. Hay comunicación, hay uno a uno, sordo a sordo, somos iguales, hay cambios de roles. Los padres, no es que ella le da la directiva, sino que los asesora, les explica. Esto es un trabajo de 10 años, más o menos en el año 2012, un poco antes. Ella empezó a sentir que ella repetía siempre lo mismo, por su experiencia, lo de los padres, siempre reiterativa con lo de la lengua de señas. Necesitaba realizarse como profesional, algo más. Quería tener un título para sentirse realizada. No que solo la miren como una experiencia para los oyentes, era como el libro de Mariana, que contaba, ¡ay, qué lindo! No. Quería sentirse profesional, quería realizarse. ¿Para qué? Para que haya un diferente trato. Entonces entró a la universidad. Empezó a tener estos contactos, estos viajes con los sordos, a tener contacto con los intérpretes, estar en compañía, viajó. Pero igualmente decidió estudiar para consultora de psicología, que era lo que ella le gustaba. No como psicóloga, sino 3 años. Estudió en la UBA, fracasó. ¿Por qué? Porque esa carrera no existía. Ella la quería. ¿Por qué? Porque era una universidad pública, gratuita, que daba intérprete en la ciudad de Buenos Aires. No había. Bueno, fue a una universidad privada. En ese momento estaba sumamente empoderada sus derechos, sabía de sus derechos. Entonces tengo que pedir un intérprete. Necesito un intérprete. Habló en la universidad, fue en noviembre, diciembre para su inscripción, y dijo, quiero solicitar la presencia de un intérprete porque es un derecho estudiante y es una mujer sorda que necesita un intérprete. La universidad dijo que no, vos conseguís que no. ¿Por qué? Porque no es presupuestario. No. Dijo, no voy a abandonar, igual voy a buscar el camino para solucionarlo. Encontró la obra social. Gracias a la convención, presentó
los derechos de las personas con discapacidad, hay un derecho que apoya y avala la presencia del intérprete. Un reconocimiento de la lengua de señas que es idioma. Lo presentó en la universidad decía con el no. Igual ella no le hizo caso, solucionó la obra social, le da la plata, algo de plata, para pagar el intérprete. También porque recibió la beca del gobierno de la ciudad, entonces de esa manera podía soportar el gasto del intérprete. Siguió luchando, se recibió. Y con esa carrera fue su apertura de mente completa. Ahí se dieron cuenta que siendo profesional ya era otra mirada hacia ella. Todo este tiempo, antes de recibirse, era siempre un contacto con la familia, nada más. Y la miraba como una experiencia. Ahora está recibida, tiene un título y la forma de asesorarlo como psicóloga tiene las herramientas ella para enfrentarse no solamente a una persona, una mujer sola con experiencia. Ella es una elección profesional que hizo. Eso es la autonomía, mostrarle que tiene autonomía, que los chicos pueden. Es muy importante que le den todos los recursos, distintos tipos de recursos, pero las personas los tienen que conocer, los chicos sordos tienen que conocer, los padres también lo tienen que conocer y saber dónde dirigirse, cómo hacer, etcétera, todo tipo de explicación. Esta forma de mostrarle la barrera, de que esas barreras se pueden abrir. Pero no es solo, también necesitan de una ayuda, pedir ayuda. Falta mucho por recorrer todavía. Todo este tiempo, como para sintetizar y extenderse, la Fundasor trabaja hace 10 años. 2015, un poco antes, justo fue a diferentes tipos de escuelas de sordos a dar charlas sobre la cultura sorda, derechos, empoderamiento, etcétera, distintos temas. También temas sobre la educación ESI, educación sexual integral. Para que tengan que ver su cuerpo, para que tengan cuidado, para que sepan diferentes cosas respecto a ese tema. Y vio que dentro de las escuelas, ella notó el tema de la violencia, que había mucha violencia, mucha opresión a los nenes. Donde dentro de las escuelas también, no solamente afuera, con esto de tener que hablar, la obligación, el reto, algo que ella ya había experimentado. Más se le sumaba lo de la familia, golpes, violencia psicológica, económica, todo eso es violencia. Ella vio y sintió que algo no estaba bien. Justo la asociación, una asociación especial de violencia de género, la llama a ella de Fundasor y presenta, ¿querés que nos vinculemos a trabajar con Fundasor? Y surge lo de mujeres sordas sin violencia de género. Le pareció interesante, dijo que sí, se asociaron, y ella como representante de la comunidad sorda, como mujer, y especializarse en el tema de la violencia, con el paso del tiempo, estudió, investigó en profundidad, y surge este programa. Es un servicio completo de mujeres sordas que estaban en igualdad de condiciones que los oyentes. Sufrían violencia, pero las mujeres sordas, surge este proyecto ante el sufrimiento, la violencia, los golpes, o la violencia psicológica, etcétera, distintos tipos de violencia. Un día dijo, basta, le detonó la cabeza, quiero ayuda, y llamaron. Llamaron, todo bien, perfecto, mujeres sordas, no había. Se encontraron con la barrera con el simple hecho de llamar. 1, 2, 3, 7 días, 8 días, nada. ¿Qué pasaba? Trabajó ella y ahí es donde surge y poco a poco estas barreras se fueron eliminando. Este programa lo que hace es darle autonomía, es un proyecto que lleva tiempo de mujeres sordas que tenían mucho miedo y desconocieron el tema de la violencia. Vamos a sufrir violencia y lo veían como algo natural. El maltrato es así, la sumisión es así.
en el entorno familiar, los amigos, es como que les fue cortado y se quedaban las personas sordas. No, y eso tenía que cambiar. No es natural. Amar no es violencia. Ese proyecto anteriormente se instauró bien. Querían denunciar y ante la imposibilidad de llamar, no había nadie que trabajara con la lengua de señas, no había oyentes, entonces obviamente esa denuncia no se generaba, todo iba para peor. Y necesitaban buscar un asesoramiento completo. Información, se informa a la comunidad sorda de qué es la violencia, en distintos ítems, se explica en profundidad, talleres, conferencias en toda la Argentina, iba a distintas asociaciones, luchaban, informaban, todo con la lengua de señas. Las mujeres sordas empezaron a venir individualmente a contar sus testimonios de vida, todas cosas que pasaban, y se empezaron a sorprender y se dieron cuenta de que esto era muy importante. Y querían denunciar, todas querían hacer denuncias. Primero, hacían con una webcam o por WhatsApp, se comunicaban, uno a uno, la profesional sorda, todo a través de la lengua de señas, esto aliviaba la sensación que tenían, y después se acercaban, hacían un intercambio de información que contaban y demás, y una vez ante el asesoramiento, hacían la denuncia, pero esto obviamente llevaba mucho. Obviamente con un acompañamiento, con trámites, con abogados, con comisarías, etcétera, etcétera, hasta se dan cuenta que las mujeres sordas pueden empoderarse y se rompieron esas barreras de inaccesibilidad. Cuando ella era chica, estaba sola, no sabía qué tenía que hacer, la familia simplemente la mandaba, la retaba, etc. Pero no era culpa de los padres. Esto viene ya de un mandato profesional médico, de una creencia universitaria, de una mirada clínica. Cómo se consideraba a la persona sorda como una persona sorda. Y eso es diferente. Eso provocaba que las personas estuvieran sordas. Hoy no. Lo llevaban de un lado para el otro, lo llevaban a la escuela, sin saber qué se tenía que hacer. Ahora, esto finalmente ya se está terminando. Ahora necesitamos un apoyo, necesito un intérprete, se puede pedir. Necesito que se rompa esta barrera de accesibilidad, yo soy sordo. Y esto se tiene que difundir. Y el sordo se tiene que empoderar porque es un trabajo diferente. Se puede de autonomía, no al 100%, porque se necesita un acompañamiento, igual que los oyentes tienen que llamar. Ella en Sordas sin Violencia trabaja al 100% y sueña que su futuro esté todo lleno de mujeres sordas profesionales o con asesoramiento, con intérpretes. Obviamente se necesita un intérprete junto con la lengua para que haga la traducción también, o de oyentes que puedan llamar a un abogado. Por eso faltan muchos abogados. Necesitan una compañera oyente que llame a un abogado urgente de una emergencia. ¿Por qué? Porque ella es sorda. Por eso es un trabajo en equipo. Pero ¿quién tiene la voz? La lengua de señas, porque es la lengua de los sordos, acompañado a un sordo. Nunca el oyente por delante, siempre se tiene que respetar a la cultura sorda, porque es una identidad, siempre. No a la opresión. Compara su vida y ahora dice, basta, tenemos que ser iguales, respeto, siempre. Y muchas cosas más podría seguir explicando. Pueden verlo en la página web, después van a dar volantes, folletos. Si quieren, vale. Eso es muy importante, que todos piensen qué es la autonomía para las personas sordas. Ustedes trabajan, los oyentes tienen que investigar, tienen que leer, tienen que preguntar a la comunidad sorda. No de una manera individual elaborar proyectos, es llamar a los sordos siempre juntos. Siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mariano por tu exposición. Ahora le vamos a dar la palabra a Emiliano Naranjo. Sí, hasta acá nomás.
Buenos Aires. Buen día, ¿cómo están? ¿Escucha bien? Bien. Voy a hacer, antes que nada, un agradecimiento profundo a quienes pensaron en mí para que comparta este tiempo junto a ustedes. Y después, antes de comenzar con lo que tenía previsto para contarles, para que pensemos juntos, una serie de aclaraciones. La primera es que si hablo muy rápido, por favor, la compañera intérprete me lo avise. Y si digo alguna palabra que lleva más tiempo para su interpretación, también me lo diga, de modo que pueda colaborar en su trabajo. La segunda es que hay un texto de María Zambrano que se llama El temblor del maestro, y que dice básicamente que ante el silencio y la presencia de todos ustedes, un maestro, como es mi oficio, no puede más que temblar, porque se siente comprometido con la tarea que está haciendo. Así que si en algún momento tiemblo, sepan que es por compromiso, no porque siento algún tipo de temor, sino simplemente el modo en que me comprometo. Por último, quiero decirles, contarles, que más allá de que este panel refiera e invite a trabajar la idea de vida independiente, no voy a poder escaparle al oficio que elegí para llevar adelante mi vida, que es el oficio de educador. Y digo oficio porque hay en la educación en que nos invitamos a trabajar en ella algo de un saber artesanal, algo del hacer codo a codo con los demás, que se emparenta al hacer del artesano, que se emparenta al trabajar codo a codo por una obra, por una forma de comunicar, por una forma de hacer, que a fin de cuentas nos dé respeto y en alguna forma también reconocimiento. Si ustedes se vincularon alguna vez a algún artesano, saben que un artesano es reconocido por su obra. En algún punto, eso nos pasa a los educadores cuando viene algún pibe, alguna piba, y nos dice, profe, ¿usted se acuerda de mí? La idea entonces también es no poder escapar al oficio de educar, más allá de que la idea de este panel sea pensar en relación a la vida autónoma y a la experiencia. Y juntamente como la compañía anterior, pensé para poder trabajar 3 palabras, 3 ideas, para transmitirles en este poquito tiempo de 20 minutos, que ojalá logremos sintonizar, ojalá logremos poner en armonía, porque a veces, cuando se trabaja con palabras, se las puede sintonizar bien, esa armonía produce como una suerte de melodía. No sé si les ha pasado que de escuchar tanto una canción, sin querer, aunque el autor no les guste, se van repitiendo esa idea, eso que les deja la canción, ese tarareo. La idea es no abrumarlos, que no repitan porque sí, pero que en alguna forma logremos internamente, cada uno de ustedes, si es que tenemos la suerte, pueda irse con una nueva música dentro de sí. Para esa música, para esa melodía, elegí 3 palabras que se vinculan con esta idea de la vida independiente, al menos para mí. Tiene mucho que ver con lo que comentó Mariana anteriormente, pero sin duda alguna no voy a poder, como dije antes, escapar al oficio de educador. La primera palabra es libertad, la segunda es apoyo, y la última, experiencia. Perdón, pues no, la primera era libertad. Libertad, apoyo perdón. Y experiencia. Gracias por interrumpir. Digo entonces, para pensar la libertad, hace un tiempo, seguramente muchos de ustedes comparten conmigo el gusto por la música de Facundo Cabral, que
fue hace un tiempo, y que solía decir una frase que es: yo no sé muy bien qué es eso de la libertad, pero sé que la provoco. Muchos autores, y desde el campo de la filosofía de la educación, pueden pensar la libertad. A mí lo que más me interesa con ustedes el día de hoy es trabajar la idea de provocar actos de libertad. Y en función de eso es que voy a proponerles estas cuestiones. Lo primero que hay que pensar es si uno quiere provocar actos de libertad, si uno quiere pensarlos en términos de la autonomía, es tanto como dice Theodor Adorno en un libro que se llama Educar para la Emancipación. La autonomía, si uno intenta definirla, no es otra cosa que darse su propia ley. Uno es autónomo, uno es considerado independiente. Cuando es posible a sí mismo darse su propia ley. Esto no implica que salgamos a la calle y las leyes sociales que nos encuadran en términos de Rousseau las rompamos todas porque la ley que queremos nosotros no es la ley que quieren los demás, sino en el sentido de escribir una única y irrepetible biografía, tenemos que aprender a darnos nuestra propia ley, y en ese momento, entiendo yo, vamos entonces a estar cerquita de la conceptualización de autonomía. La autonomía, como dije antes, para mí se vincula con la libertad, porque ambas llevan consigo otra palabra, que es la emancipación. Seguramente han escuchado hablar de emancipación en términos civiles, en términos de uno se emancipa de los padres cuando hace determinado tipo de cosas. Uno se emancipa de determinado tipo de situaciones cuando, para la ley y para la vida, hace determinado tipo de cosas. Y si buscan la raíz de la palabra emanciparse o emancipación, van a asociarla seguramente. Hay muchos de ustedes que son educadores de aquí que están estudiando para eso. Han leído a Pablo Freire. O quizás, si no lo hicieron, por favor, tienen tarea para acá. Van a encontrar que emanciparse, en algún punto, si persiguen la historia de la palabra, es como sacarse la mano de encima. Emanciparse. No, es otra cosa. Es sacarse la mano de encima. Y para el caso específico de las personas con discapacidad, y para cualquiera de las personas que tengan una discapacidad, venimos al mundo a escribir nuestra propia, única e irrepetible biografía, nuestro propio, único e irrepetible sentido de la vida y de las cosas. Y en esa venida al mundo, cada vez que alguien de nosotros se va, eso único, propio e irrepetible se va con nosotros. Pero tenemos un punto en esta forma de escribir las biografías que para poder escribir, de alguna manera, tenemos que lograr emancipar. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero hay personas que vienen al mundo y ya tienen la mano encima puesta, ¿no? Y más ahora en tiempos neoliberales donde hay una política deshumanizante de las personas, donde la mano encima pareciera estar sobre prácticamente todos nosotros y tenemos que hacer un esfuerzo cotidiano para quitarnos la mano de encima. En ese esfuerzo, en esa cotidianidad, en esa lucha, como contaba de alguna manera Mariana, por emanciparse y adquirir su propia identidad. Por lo menos para mí, junto con algunos autores, uno aprende el verdadero sentido de los derechos humanos. Porque se esfuerza por aquello único e irrepetible que vino a traer al mundo, que no es otra cosa que su condición humana, que se va con el mismo cuando es tiempo de partir. En estos términos me gusta pensar, y en realidad siento responsable de pensar que uno tiene que pensar las políticas emancipatorias como políticas de Estado. Por eso dije que hay personas que vienen al mundo y tienen la mano encima. Y en esa
política emancipatoria como política de Estado, uno tiene que involucrarse necesariamente con el sentido que también contaba Mariana en el primer momento, en términos de los apoyos, en términos de por qué uno necesita apoyos para poder emanciparse, para poder al mismo tiempo en esta emancipación provocar actos de libertad. Encontrar momentos en donde más allá de la lógica institucional, nosotros podamos fracturar ese tiempo, ese espacio y sentirnos libres. Entonces, en esta lógica política de encontrar apoyos para poder emanciparnos, me gustaría que veamos una imagen que voy a describir. Voy a describir una imagen, no sé si alguien que vi entrar varias personas que por ahí necesitan descripción de la imagen. La imagen se llama Santa Ana, la Virgen y el Niño. La pintó Leonardo da Vinci alrededor de 1800. Yo la uso siempre, me gusta mucho, porque la encuentro muy significativa. Y básicamente hay tres personas que se sostienen la una a la otra, y el último eslabón, como si fuera de la cadena de esa sustención, es un pequeño animal que se asemeja a un cabrito. Una persona está sentada en el regazo de otra y la última sostenida con las manos. Si alguien tiene la chance de describir mejor la imagen que yo, por favor hágalo. No queremos que nadie se pierda lo que nos regaló Leonardo. La idea de esa imagen es mostrar el sentido de los apoyos. El sentido de los apoyos, en términos, como dije al principio, de provocar actos de libertad, porque inevitablemente, como también se dijo en algún momento, todos nos apoyamos entre todos, aunque no nos conozcamos. Y para provocar actos de libertad, y para provocar esta posibilidad de la vida independiente, más allá de lo que nombra la legislación y lo que ella nos proponga, uno tiene que inevitablemente apoyarse en otros que por ahí, como muestra esa imagen, ni siquiera conoce, pero que todo el tiempo mira. Y en este punto, quiero marcar dos experiencias simples de la vida cotidiana. Conocí a muchas personas con discapacidad que me decían, por ejemplo, no puedo salir de casa, mi colectivo que pasa por ahí no es accesible, y tengo escalones cerca de mi hogar, no tengo rampas en las esquinas, por lo cual sus actos de libertad terminaban siendo casi pequeñas revoluciones, pero dentro del hogar. Y eran muy pequeños, porque no encontraban los apoyos necesarios para poder andar y escribir su propia biografía dentro del hacer cotidiano. En este punto, también quiero contarles que para el caso de mi vida personal, yo utilizo alguna serie de apoyos, por ejemplo, el asistente personal, que representa una política de Estado y una serie de apoyos en relación a garantizar el derecho de la vida autónoma que tenemos las personas con discapacidad. Pero que claramente, como política de Estado, tiene falencias graves, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas o los prestadores de servicios de mi obra social se conoce como cuidador domiciliario, la figura que yo hago representar como asistente personal. Y, por ejemplo, lleva muchos meses sin cobrar. Y sin embargo, tengo que apoyarme en él para poder tener una vida diaria y llevar adelante mi plan de vida, pero la política de Estado en ese punto está ausente. Más allá de que exista la figura legal, hay un vacío de práctica, podríamos decir, un vacío de garantía de ese derecho, que si bien lo hace presente figurativamente, porque no garantiza plenamente que esta persona cobre y se sienta a gusto con su quehacer y demás. Entonces, por un lado, para garantizar los actos de libertad, uno tiene que necesariamente afiliarse a una política de Estado, entender una política de Estado que debe ser comprometida con lo que la ley dice. Y como dije en el primer momento,
vivimos tiempos deshumanizantes, vivimos tiempos en donde la política neoliberal pone la mano sobre la cabeza de todos, por lo cual los actos de libertad son muy, muy escasos. Y en ese punto los invito a comprometerse como apoyo de todos y todas para garantizarnos mutuamente la posibilidad de tener actos de libertad y escribir nuestra propia e irrepetible biografía. No sé cómo voy con el tiempo, entonces en mis últimos 5 minutos voy a trabajar sobre la última palabra, que es la palabra experiencia. No es posible tener actos de libertad que al mismo tiempo no nos comprometemos políticamente para garantizar el sentido de la palabra experiencia. A mí me gusta mucho citar a Jorge La Rosa, y que hace una diferencia muy interesante en relación con lo que es la actividad y lo que es la experiencia. No sé si han escuchado alguna vez la frase, yo tengo 30 años haciendo esto, no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer porque tengo 30 años de experiencia. Pasa mucho en la escuela, pasa mucho en varios lugares. Y yo creo que se confunde muchas veces la experiencia con la actividad repetitiva y rutinaria durante mucho tiempo. Y en este último caso, lo que se ha ganado es el derecho a jubilarse. Pero no se ha ganado necesariamente el sentido de la palabra experiencia. Para mí, tanto como con Jorge La Rosa, la experiencia te tumba, te modifica, te cambia la forma de mirar el mundo, y uno no es el mismo en relación con antes y después haber tenido o no una experiencia. Generalmente se tiene una vida rica, una vida interesante, pocas experiencias en la vida, porque uno no puede estar cambiando todo el tiempo su forma de mirar el mundo. Pero voy a despedirme de ustedes, por lo menos por este ratito, contándoles lo que para mí fue una experiencia al educar. ¿Perdón, una experiencia? Al educar. Yo soy de formación de base, docente de educación física, y uno de mis primeros trabajos fue profesor de colonia. Imagínense qué grupo le dieron al profe para trabajar cuando fue a la colonia, ¿no? ¿Qué grupo creen que le dieron? Los deportistas de alto rendimiento. Más o menos, porque también fui deportista de alto rendimiento, pero esa es otra historia. Me dieron el grupo de personas inscritas por la sociedad como personas con discapacidad intelectual leve. Entonces, como me veían caminar en ese tiempo con bastones, me dieron ese grupo. Entendían por sí, por un hecho natural que no sabe quién describió, que yo sabía más de eso. Y en ese tiempo no había la tecnología que hay hoy. Yo no quiero decir que tengo muchos años ya, pero no había ni compu ni tablet y yo me desplazaba con bastones. Y tenía que dar mi clase a un grupo de personas inscritas por la sociedad como personas con capacidad intelectual. Al poco tiempo los pibes aprendieron que tenían que ponerle una silla atrás del traste al profe porque no aguantaba más de 30 minutos parado, y el rol comenzó a tener otro sentido también, porque el profesor necesitaba ser apoyado por sus alumnos para que se diera la clase. En este punto, también descubrí que, más allá de hablar, yo no era bueno dibujando, no tenía los recursos ni los apoyos para poder enseñar con la tecnología como por ahí lo hay hoy. Entonces, como muchos educadores, encontré mi grupo de alumnos. A una persona en particular, pero a varios de ellos, que motrizmente podían hacer lo que mi cuerpo no podía hacer. Y por supuesto, hasta el hartazgo, ellos ejemplificaban lo que mi cuerpo no podía. Y así, poco a poco, fue transcurriendo el tiempo juntos, hasta que un día, una persona en particular, que siempre mostraba eso que yo quería proponer para la clase, vino y me dijo: profe, yo no lo voy a ayudar más, yo estoy cansado de mostrar lo que usted quiera. Entonces, yo dije, chao, mi didáctica se fue al demonio. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ofrecer mi clase
si el alumno en el que más me apoyo no va a estar, se va a ir. Y unos segundos de reflexión sobre eso, escuché la siguiente frase, que era: profe, yo no lo voy a ayudar más a hacer lo que hacemos, pero quiero estudiar educación física como usted, ¿a dónde tengo que ir? Esa frase, esa precú, ese golpe a la conciencia me cambió la forma de mirar el mundo. Porque yo hasta ese entonces, creyéndome alguien que estaba hackeando la historia de la educación física argentina, fui hackeado por mi alumno, porque necesitaba todo el tiempo de ella para poder ofrecer mi clase, necesitaba de su apoyo, necesitaba de su compromiso para que ese acto de libertad, de llevar adelante aquello que yo había elegido para mi modo de ser y de profesión, se diera. Y sin embargo, en ese momento no creía que las personas con discapacidad intelectual podían ser docentes de educación física, pero necesitaba de ellos para darme clase. Y yo estaba seguro que yo sí podía hacerlo, pero ellos no. En ese punto, se me cambió la forma de mirar el mundo. Y aprendí eso, tuve ese golpe a la conciencia. Entendí que todos nos apoyábamos entre todos, como dije antes, para poder ofrecer, para poder escribir la biografía. Mi alumno estaba escribiendo la suya, mis alumnos escribían la suya, y yo la mía. Creo que hay un punto en ese sentido de la experiencia, que inevitablemente tenemos que poder escribir mutuamente para que eso que llamamos libertad realmente se dé. Y cuando eso no pasa, en términos de política pública y en términos de compromiso con lo que se hace, lo mejor es hacerse un lado. Y en ese lado que es hacerse un lado. Y en ese lugar que nos corremos, empezar a, como dice Mariana, y como hacen muchos de los que están aquí, a trabajar porque ese lado incluya a cada vez más personas y se comprometa cada vez con la historia y con la biografía de cada uno de los que vienen al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. También voy a hacer mis consideraciones al panel de lujo que estamos teniendo. Voy a presentar a Diego Zangeli, profesional del Centro de Día de Senderos del Sembrador. Doy la palabra a Diego. Bueno, muchas gracias, buenos días. Andrés, Paula, Marcelo, Hernán, vengan para acá, por favor. ¿Por qué? Oh, Marcelo, vení, dale. Están subiendo al escenario parte de los integrantes de Nada Sin Nosotros, que es un programa de radio. Ahí que nos acomodamos. Chelo. Hola, buen día. Marcelo, Hernán, Andrés, Marcelo, Paulita, venite. Pero más como con la salida. ¿Dónde tu Paula? ¿Te toca la cartera o no? ¿Cómo quieres? No, porque claro. ¿De la que nos dejaron te la creo? No, no me cuesta saber por tu pregunta, Diego. No me cuesta Escuchan todo, porque está el micrófono. No, no. Así como que Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿cómo? Dije bien, ¿no? Ahora el micrófono. Ay, ¿Esa parte? Ya lo escuchamos. ¿Usted, señor? ¿No? Presentalo vos porque no suena el micrófono. ¿Cómo se llama? bueno. Andrés. ¿Y de dónde venimos nosotros? Bueno, Señor Ensamblador.
Bueno, ¿dónde queda Senderos del Sembrador? López. En Vicente López. ¿Estás tímido, Marce? ¿Qué pasa? Bueno, ¿y qué venimos a contar acá? ¿De qué venimos a hablar? ¿Ya te olvidaste? ¿De qué venimos a hablar, Marce? ¿De qué venimos a hablar? ¿Qué dice Pablo? ¿Ernie? ¿Y qué nada sin nosotros? Nuestro programa de radio. ¿Y qué hacemos en el programa de radio? ¿De qué hablamos? Sí, te escuchan, Ese es otro tema que venimos a contar, aprovechando que estamos en el panel de vida independiente. Vamos a presentar brevemente nuestro programa de radio que hacemos desde el año 2016 y además les vamos a contar un poco de Casa Vergara, que es una vivienda convivencial que funciona desde el año pasado. ¿Y quiénes viven en esa casa, Ernie? Yo, Paula, Nacho, Carlos, Charlie, Mariano, Arne, Dani y Clara. Ay, Silvina, que se fue. Exactamente. Vos vivís fijo ahí, ¿no, Paulín? Sí. ¿Estás viviendo ahí? ¿Y te gusta vivir en Casa Vergara? Tengo que dice. No, me encanta. A ver si te puedo pagar los cuartos. ¿Te gusta vivir en Casa Vergara? ¿Por qué? Dije mal. ¿Por qué te gusta vivir en Casa Vergara? Ojo que Carlos. Yo diría por qué me gusta vivir en Casa Vergara. ¿Qué te gusta hacer ahí? Mirarte. Ajá, ¿qué más? Dije mal. ¿Qué más haces en Casa Vergara? Vos sabés. Pero yo no. Hay un montón de gente que quiere saber. Mira, ¿qué estás haciendo ahí? Fíjate. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estaban preparando? ¿A dónde? Ahí, en las fotos, en la pantalla. Mira, estás cortando algo. ¿Estás con Cami? Sí, pero no sé a dónde. ¿Estaban amasando? ¿Qué hicieron? ¿Hermano? ¿Qué cocinaron? Ñoquis. Ñoquis, qué bueno. ¿Siempre cocinan ustedes? Sí, siempre. Y vos que también vivís en forma permanente en Casa Vergara, se llama Vergara porque está sobre la calle Vergara, en Vicente López. ¿Te gusta vivir ahí? Sí, ¿Por qué? porque ahí tengo mis cosas. Ajá. ¿Y qué haces en la casa? Ahí estoy con Paula, no me dice. Y ahí estoy yendo de compras. Qué bueno, contale a la gente qué vamos a comer. ¿Quién habló? ¿Quiénes lo van a preparar? Genial, genial. Bueno, ¿seguimos? ¿Vamos con el carrito? ¿Ustedes hacen las compras? Sí, nosotros, Diego. Ajá. Y cuando estás con tus compañeros en la casa, ¿qué haces para divertirte? Y juego al uno. Ah, ahora estás con el 1, ¿cierto? Trajiste las cartas porque dijiste que las ibas a traer. No, para la gente me quiero que lo deje. Claro, porque solés andar muy cargado, ¿no? Cargar muchas cosas. Sí. Ya veo que trajiste tu mochila al escenario. Y, Paulita, ¿vos qué cosas aprendiste a hacer en Casa Vergara? ¿Cuándo? No sé, todo este tiempo que llevas viviendo ahí. ¿Qué aprendiste a hacer? Hacer la cama, ¿qué más? ¿Dije mal? No, ¿qué otra cosa aprendiste? Ahora contamos. Estoy aprendiendo de a poco. Sí, por ejemplo, del mate que aprendiste. Sí se me salió la bombilla. No, Sí, se me salió. pero el agua la calentás vos. Sí, pero se me salió la bombilla. ¿Y qué hiciste? No me escuchaste. ¿Y la volviste a poner? No, se me salió. Escuchame, ¿la ropa? ¿Quién la lava? Me la ropa. ¿Y quién la pone? Ay, no entendí. Lo peor de todo es que esto ya no pasó la semana pasada. Yo no aprendo más. Escuchame, ¿quién pone la ropa de lavar ropa?
te la pongo todavía, prepara la mano. ¿Y quién la cuelga? Hay una soga. Ajá, no, pero ¿quién la cuelga la soga? Ahí no me agarra. Hay una soga, digo, ¿Y vos la pones en la soga? ¿La ropa? sí, Bueno. dije mal. No. Bueno, entonces Sendero del Sembrador es una asociación civil sin fines de lucro, fundada por familias de, en aquel entonces, adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual, ¿Dije mal? que veían a sus hijos e hijas que salían, en algunos casos, de la llamada de educación especial, y bueno, buscaban un centro de día que respondiera a sus expectativas y no lo encontraban, básicamente porque no había, o lo que había no era lo que ellos buscaban, no es tan fácil encontrar un centro de día. Entonces decidieron armarlo, y por eso constituyeron la asociación civil, que cuenta con un centro de día, también con unidades de respiro, como el club de sábados. ¿Acá quién va al club de sábados? ¿Vos sabés que no vas al club de sábados? Yo sí voy a empezar. ¿Qué salida hicieron últimamente? Fuimos allá. ¿Al? Ya. IACA, intervención asistida con animales, en convenio con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Exactamente. ¿Qué hacen en IACA, Mauri? Dije mal. ¿Qué hacen? Vos fuiste, ¿no? Pero ellos no. No, vos. Si yo fui. ¿Y qué? Si vamos a IACA, ¿qué hacemos? Hay trabajo. ¿Qué más? Dije mal. ¿Qué más hay aparte de caballos? Está samba, que matan. Ah, una perra. Sí, que Bueno, eso es IACA. Una de las características de Senderos del Sembrador es la articulación, el trabajo muy fuerte con la comunidad, de Vicente López, con la municipalidad también, y por supuesto con organizaciones y con instituciones académicas. En este caso les hablaba de la Facultad de Veterinarias, pero también con muchas otras de la UBA y de otras universidades, por supuesto. En este caso IACA es un convenio que incluso cambió su nombre, pasó a llamarse también Proyecto Amigos, porque lo que surgió a partir del encuentro entre los concurrentes y los perros fue un vínculo entre los concurrentes y los entrenadores. Y entonces siguen jugando con los perros y trabajando a veces con los caballos, pero también se sientan a tomar el mate y a charlar entre ustedes, ¿no? sí, pero los perritos de los trabajos no te ¿verdad que te lo dije? Sí. ¿Le das de comer al caballo? Sí, pero ¿Qué le das? claro se come zanahoria. ¿Zanahoria? No, pero estás jugando y yo también te lo Bueno. Y bueno, les hablaba de las unidades de respiro y finalmente la vivienda convivencial que abrió el año pasado es una casa bastante grande, por la cantidad de gente que describió Hernán, que vive ahí en forma permanente y en otras van rotando los periodos, porque eso responde a otra de las inquietudes, que ya no es, bueno, a qué centro de día pueden ir nuestros hijos e hijas, donde puedan desarrollar su potencial, donde se trabaja desde el modelo social y la planificación centrada en la persona, sino es, bueno, de cómo pueden desarrollarse en su vida adulta y sobre todo cuando la familia, bueno, algunos ya no estén. Esa es una de las grandes carencias que hay en el área de discapacidad, ¿no? Entonces, Casa Vergara viene a responder un poco eso. Es una experiencia que creo que van a estar compartiendo en una mesa en un ratito. Hay una gente de una casa de Morón que también están haciendo. De acá, Morón, sí. ¿Cuánto tiempo que me metí? Sí. Es zona oeste, acá estamos en el sur. Y bueno, pero hay pocas experiencias. Esto está basado en Karina Berto, que es la directora general del Sendero del Sembrador, no pudo venir, ella es también conductora del programa. Estuvo viajando por Italia y por España viendo proyectos similares y bueno, va basándose un poco en esa experiencia que está desarrollando este proyecto acá y bueno, viendo cómo funciona. ¿Y cómo funciona Casa Vergara? Bien, mal, más o menos. Bien. Bien.
¿Querés contar alguna otra cosa que se haga en Casa Vergara o ya pasamos a hablar del programa? Hacemos hablar del programa. Bueno, ¿cómo se llama nuestro programa? Bien, ¿y de qué hablamos en el programa? Vos, Marce, por ejemplo, ¿de qué solés hablar? Nada sin nosotros. Como el lema de la convención, nada acerca de nosotros sin nosotros. ¿Y vos de qué hablas, Marce? Entrevistas, ¿Participás en las entrevistas y qué más? los viajes, ¿sabes yo? Claro, contás mucho de tus viajes, porque sos un tipo muy viajado, y además, ¿qué otros viajes contás? En Amazonas, Eso fuiste con tu familia. ¿saben? ¿Y a San Luis con quién fuiste? Con todo el señor senador. Ajá. ¿Pero quién fue? Todo, no listemos porque no terminamos más. ¿Qué eso? Para Sendero del Sembrador, el turismo es un derecho, es una parte más de nuestras vidas para poder desarrollarnos, y al igual que en Casa Vergara, para poder compartir con amigos experiencias y enriquecernos. Entonces se trata de organizar más de un viaje por año. Hay uno que siempre es importante, como ha sido el de San Luis, quizás. ¿A dónde más fuimos? A Rosario. Bueno, ahí fuimos a un congreso, pero de viajes de turismo inclusive, ¿a dónde fuimos? Ernie, podés aportar si querés. Vos también, Ernie. A Bariloche. A Bariloche, ese fue el primer gran viaje que hicimos. No, no fue un viaje. No, Puerto Madryn. A Puerto Madryn, en el no año se fue pasado. donde anda, pará. A ver, pasar el micrófono. A Córdoba. A Córdoba. ¿Y en Misiones a dónde fuimos? No se fue donde anda. ¿Se escuchó? Bien. Bueno, es una parte fundamental para todos nosotros, por lo tanto para este grupo humano también. Además, intercambiando yendo a hoteles, intercambiando con el resto de los huéspedes, en experiencias que terminan siendo enriquecedoras para todos y fomentando el turismo inclusivo. Y Nada Sin Nosotros nace como la consecuencia natural de un taller de radio. Bueno, que no se fue donde anda. Era Paulita, porque si hablamos todos a la vez, los intérpretes de señas no saben a qué interpretar. No, ¿sí? Por la radio. Nosotros en el año 2013 comenzamos un taller de radio, estamos viendo imágenes tomadas recientemente de nuestras reuniones que ahora son de producción. Se ven a distintos jóvenes con dispositivos y llamando y produciendo, escribiendo. Pero bueno, en el año 2013 empezamos a experimentar con el lenguaje radiofónico porque la organización había detectado que habían llegado los docentes a cierto límite en cuanto a su despliegue en sesiones de foniatría, de fonobiología, tanto individuales como grupales. Y dijeron, bueno, probemos otra cosa. Y bueno, y ahí apareció el taller de radio como un espacio de desarrollo personal para poder desplegar habilidades de comunicación, para poder aprender a vincularme con el otro, a escuchar, a hablar, a contarle, a tomar lo que dijo el otro y sobre eso devolver otra cosa, a experimentar con los sonidos. Y bueno, y así fuimos trabajando hasta que en el año 2016, cuando ya habíamos llegado a, no digo un techo, porque siempre se puede seguir creciendo, pero como que necesitábamos otro desafío, Karina Agarro dijo, bueno, hagamos un programa de radio. Nada Sin Nosotros. Y ahí nació el programa, que está concebido como un programa sobre discapacidad desde la perspectiva y con el protagonismo de personas con discapacidad. Sí. Tanto desde quienes lo hacen, con distintos apoyos. Como todo. Sí, como en todo, con apoyos y adaptaciones. Déjenme que les quiero mostrar algunas cosas a ver acá. Ahí vamos. Bueno, esto ya hablamos. Arrancamos como un espacio experimental para ver qué pasaba, al igual que con el taller de radio, y además empezamos en una radio que transmitía con imagen. Eso terminó siendo algo muy, muy bueno, porque en el taller de radio habíamos descubierto que los apoyos visuales, es decir, fotos, imágenes, palabras sueltas, en el caso de los que no saben leer,
eran buenos apoyos para poder ir disparando ideas. De esa manera armamos el guión de un radioteatro. ¿Qué quiere decir guión? Guión es Yo entiendo que no me... cuando escribís y los diálogos y los sonidos que hay, por ejemplo, en un radioteatro. Entonces cada actor y cada actriz sabe qué tiene que decir. Y ese guión lo construimos en base a apoyos visuales, lo construyeron ellos. Pues te para hablar. Y entonces al hacer audiovisual lo que ocurrió es que al tener que en lugar de editar nuestros informes en audio, sino que editarlos en audiovisual, el poder verlos en pantalla les servía a ellos de apoyo como disparador o recordatorio de lo que querían contar. Y se le sumó otra cosa también medio inesperada, pero que tiene que ver con la esencia del programa, que es mostrar a personas con discapacidad intelectual haciendo un programa en radio, como para fortalecer esta idea de romper las representaciones sociales de las personas con discapacidad. Entonces, Marce, vos recién nos contabas que hablas de turismo, participás en las entrevistas, y de qué otra cosa te gusta hablar. Personas con discapacidad. Sí. ¿Y de la tele te gusta hablar? Sí, ¿qué se gusta? ¿Y de qué hablas? ¿Qué contás de la tele? Pasa palabra. Pasa palabra, entonces Marce elige algún programa que mira y lo explica y lo cuenta al aire. Andrew, ¿vos sabés el micrófono? Por favor. Bajáselo así la punta de la boca y llenáselo, por favor. Eso. Andrés, ¿vos de qué hablas en el programa? El bajón. Acercate un poquitito. Acércate que no Por te favor. podemos escuchar. Sí, Y ahí redondo, ¿sí? se cae el soporte. Ahí. Andrés, ¿vos de qué hablas en el programa? Acércate más. No seas tímido. Sácaselo y que El bajón. De la columna Bajón. ¿Y de qué hablas en la columna Bajón? De deporte. ¿Cuáles son los deportes que te gustan a vos? Fútbol, tenis y bicicleta. Ajá. Che, ¿cómo está yendo deporte? A todo. ¿Ganó quién? Aún estadounidense. Ajá. ¿En qué torneo? Power Rock en el país. ¿Y cómo se llama el torneo? Roland Garros. Roland Garros, exactamente. Es nuestro especialista en deporte, fútbol, tenis, y lo llamamos la columna Bajón por su particular estilo para contar las cosas. Bien. Bueno. Entonces, Marisa, ¿de qué habla en el programa? Marisa no vino. ¿Qué cara Marisa? ¿Qué habla? No vino. A ver, agarra vos el micrófono. Ah, mira. Hasta acá, ¿no? Esta es la mejor. Quiero sacarlo ahí. Abrime, ahí estamos. Bueno, quédatelo vos. Y la columna de ecología. de la columna de ecología, porque ella estudia cascos verdes, le apasiona la ecología y entonces Pero no vino. no vino hoy, pero hace una columna de ecología. ¿Y vos, Hernán, qué solés hacer en el programa? Presentarlos, entrevistarlos. Exactamente, es uno de los concurrentes que sabe leer, entonces no tiene ninguna dificultad para, por ejemplo, presentar a Andrea Pérez, que no sé por dónde anda, pero la hemos entrevistado para la directora del observatorio. No sé qué pasó que no vino. Y está en la facultad justamente hoy, Marisa. Y Francisco, que anda por ahí al fondo, de gorrita, es nuestro asistente de piso, y es muy habilidoso y muy obsesivo con el control de los tiempos, por ejemplo. Entonces, él tiene una grilla. La grilla es una herramienta de trabajo en la radio, donde están ordenados los contenidos del programa. Y Fran, con la grilla en la mano en su reloj, nos va marcando cuando tenemos que ir terminando las tandas. ¿Qué más? A todas Al también. micrófono, Andrés. El reloj. ¿Eh? El reloj. El reloj, claro, perdón. Y también, por ejemplo, cuando es tu turno de pasar al aire, ¿qué haces? Metí a mi casa adentro. Claro, y hace pasar a los columnistas
y a los entrevistados. Y personas invitados. Les contábamos que... ¿Sabes quién pasa? No sé qué pasa. ¿Quién? A veces pasa Ana, Ana, que también está ahí sentada, que participa en las entrevistas. Y bueno, ahí tienen en pantalla un ejemplo de lo que me refería con el apoyo visual. En este caso, desde el control se ve el entrevistado, el poder ver al entrevistado y permite cerrar el sentido de la situación y facilita la participación en la entrevista. Y mira, ¿y ahí qué tenés en la mano, Marcelo? La guilla. La grilla, en este caso es una grilla adaptada que desarrolló una de nuestras profesionales, Eliana Gabriela Vázquez, que anda por ahí, junto con más practicantes de terapia ocupacional de la Universidad de San Martín. ¿Dije bien? Sí, dijiste perfecto. ¿Dije mal? La grilla es una hoja impresa, una tabla de 2 columnas, y en este caso se adaptó con imágenes y palabras sueltas y fotos. Bueno, se ordena el programa este, es Marcelo, que lee algo, en realidad es un gran misterio si sabe leer o no, porque a veces te lee algo todo de corrido y a veces te mira. ¿Qué dice acá? ¿No? Bueno, con fotos, él sabe perfectamente qué es lo que viene. Y antes que pasábamos música, después de cómo hacerlo, vos presentabas los temas, ¿no? Bien. Entonces, nada, si nosotros está concebido y pensado como, sigue siendo un espacio de desarrollo personal, al igual que ayer, es el ejercicio del derecho a la comunicación por parte de ellos y de ellas para poder contar su mirada del mundo, qué les interesa, cómo viven, sus sueños, qué quieren hacer. Hoy no vino Facundo, pero Facundo es, junto contigo, que también está ahí, suelen contar las actividades del club de sábados. Pero no, Y Facundo, él siempre dice que él quiere tener una casa para vivir él solo. Ese es su sueño. Bueno, todo el proceso que se hace en Senderos, no sé cómo vas a hacer vos. yo ya, pero yo vivo con mi pareja. ¿Dije mal? No. ¿Pero Y además, el ejercicio del derecho a la comunicación por parte de la audiencia, seguramente no les tengo que explicar que la discapacidad prácticamente no figura en la agenda de medios hegemónicos al menos, y cuando lo hace, cuando aparece, aparece muy mal representada las personas con discapacidad. Quizás como el ejemplo que nos puede dar el movimiento Ni Una Menos y una organización llamada PAR o PARES, el grupo de periodistas mujeres que desde hace más de una década empezaron a formar a periodistas para que pudieran informar y comunicar adecuadamente acerca de las cuestiones de género y no hablar más allá de un crimen pasional, sino hablar de un femicidio. En discapacidad estamos necesitando un movimiento similar para que no se hable de discapacitados, para que no se represente penosamente desde la lástima o desde la heroicidad a las personas con discapacidad, porque Emiliano hablaba hace un ratito de los apoyos y que todos nos apoyamos mutuamente. Cuando un medio cubre, qué sé yo, que una persona con discapacidad llega a la universidad, generalmente... ¿Y cómo hace para llegar? Ese es el tema, Paula. Ese es el tema. Diste en el clavo, porque lo que se suele comunicar es que esa persona pudo porque quiso y se comprometió. Pero ¿cómo hacen para hacer? Con lo cual, implícitamente están diciendo el que no puede porque no quiso y no se comprometió. Y lo que están invisibilizando son, por un lado, las barreras y por el otro, todos los dispositivos, adaptaciones profesionales, familiares, docentes, no docentes, todas las personas y todos los dispositivos comprometidos alrededor de que esa persona pueda ejercer su derecho a la educación. Nada si nosotros entonces abordar la discapacidad desde la perspectiva de las personas con discapacidad, tanto desde quienes hacen el programa como en lo posible desde sus entrevistados. No solamente usuarios, sino también especialistas, personas con discapacidad que están especializadas en distintas temáticas, muy bien y mucho. Entonces tratamos siempre de priorizar a esos entrevistados. Y obviamente con una adecuada comunicación de la discapacidad. Y todo esto, bueno, para
y hacer nuestro minimísimo aporte para cambiar la perspectiva que la sociedad tiene de la discapacidad y de las personas con discapacidad, ese cambio cultural que es el que va a destrabar todo el resto de las transformaciones que nosotros necesitamos para vivir realmente en una sociedad más inclusiva. ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosas? Y, por ejemplo, que puedas acceder a un edificio y que no tengas que luchar años o meter un amparo para que tenga una rampa, o que no tengas que luchar como hizo ella para que te pongan un intérprete de señas, sino que esté establecido que es su derecho, porque ella no tiene una falencia, la falencia es la del sistema educativo que no está preparada para acogerlo. Por ejemplo. Bueno, ¿quieren contar algo más del programa? ¿No? Bueno, lo que sí les vamos a decir es que después del almuerzo nosotros vamos a hacer el programa de radio. Bueno, porque tiempo, Diego, Sí, vamos a tener una hora alrededor de las 14. Vamos a estar en un aula que está acá nomás, pasando el pasillo. Se llama Oscar Terán. El aula 22. Vamos a estar ahí haciendo el programa, entrevistando a algunos de los expositores que estuvieron acá. Entrevistas que estuvimos trabajando y preparando en nuestras reuniones de preproducción. ¿Cómo? Muchas gracias. Tenemos otras personas que participan del programa que no son concurrentes. Está el caso, gracias Luciana por recordármelo, de Nelson Bueno Rodríguez, a quien quizás algunos de acá conozcan, que es un militante de los derechos de las personas con discapacidad de Uruguay, y por lo que va y viene, sale de allá con sus columnas. ¿Cómo? No volvió todavía. Y cubre cuestiones de discapacidad tanto de Uruguay como de Argentina como de América Latina. ¿Y quién hace la columna sobre tecnologías para la inclusión? Nahuel González, el ingeniero Nahuel González. ¿Me estoy olvidando de alguien? ¿Estamos todos? Estamos todos. ¿Cuánto es el jefe general? ¿Cómo? ¿Cuánto es el jefe general? Yo soy el jefe general. No, la jefa general es Karina, yo soy el productor ejecutivo y todos juntos con el resto del equipo profesional de Sendero del Sembrador y el resto de los concurrentes, aunque no salgan al aire, todos de alguna u otra manera están aportando al programa. Los esperamos a partir de las 14 en el aula 22 haciendo el programa para que vean cómo es, vamos a hacer entrevistas y si podemos también lo vamos a explicar. Si quieren saber de nosotros, si quieren saber de nosotros, la web de Senderos del Sembrador, asociacionsenderos.org.ar, el Facebook Senderos del SEMB y el Facebook del programa Nada Signos Radio. Muchas gracias. Otra vez se me pone.